Como tú lo entiendes, un podcast para reflexionar sobre temáticas, cultura, religión, política, social y muchos más. Te esperamos siempre en la sintonía de tu podcast Como tú lo entiendes. Bienvenidos. En nuestro podcast número 6 hablaremos sobre la educación en línea, todos los pormenores que están desarrollándose en El Salvador para poder desarrollar sus programas educativos a distancia. Para este podcast nos acompaña el licenciado Edgar, a quien le damos la bienvenida a su programa. Quédense con nosotros en estos 25 minutos. En este pequeño debate o en este pequeño conversatorio que nos va a servir para reflexionar un poco sobre la realidad en la que nos encontramos actualmente. Ok, excelente lo que tú comentas y básicamente quizás trayendo a cuenta algo que hemos estado conversando antes de empezar con este programa. La pandemia vino a atacar mucho de la cotidianidad que teníamos y de los esquemas ya establecidos para el trabajo, para la educación y para la vida familiar como tal. Esto obligó de alguna manera romper todo el esquema que teníamos y obligarnos a practicar algo que no estábamos acostumbrados a hacer. Sí, tal es el caso, la educación. Estábamos acostumbrados a un sistema tradicional de que los niños o los adolescentes asistiesen a sus salones de clases, recibir ponencia que correspondería a una materia en particular y se retiraban los alumnos y presentar sus trabajos, o sea, una cotidianidad. Pero ¿qué resulta a raíz de la pandemia? Que nos obligan a que nos quedemos en casa encerrados y que tengamos que estar preparando clases para desarrollarlas por un mecanismo que no estamos adaptados a llevarlo. Bueno, ahora con la fuerza hemos tenido que adaptarnos, que es la educación en línea. Sí. Nunca se pensó en esa parte y si se pensó, nunca hicieron el esfuerzo por entrarle a ese proyecto. Desde tu punto de vista y partiendo de tu misma experiencia que estás viviendo, ¿qué nos podrías comentar sobre eso? Bueno, ahí quizás hay un punto bien importante, eso de que hay un como cambio de vida, ¿verdad? Sí. En donde siempre había la rutina de que había que levantarse temprano, las mamás se preocupaban por tener todo listo para que su hijo se fuera para la escuela y ahora ya no, ¿verdad? Hoy tenía que tenerlo todo el día en la casa. Entonces ahí hay un cambio radical, ¿verdad? Y una situación de que no salió como esperábamos, porque normalmente la gente espera de que la familia pueda unirse al estar más cercana, ¿verdad? Puede estar en su núcleo, ¿verdad? Concentrada, pero producto de la pandemia, de la cuarentena y del encierro, hubo gente de que se estresó, ¿verdad? En donde pues la mamá un poco se relaja en la mañana, ¿verdad? Cuando ya sabe que no tiene la obligación de los hijos, porque la escuela sirve casi como una especie de guardería, sí. Pero ahí lo tenía que tener todo el día. También tenía que ayudarle con las tareas, ¿verdad? Porque normalmente siempre es el profesor encargado de enseñarle todo ese proceso, pero ahora la clase la recibía de manera virtual, se ocupó también la televisión y los papás eran los que tenían que trabajar bastante en eso. Entonces, al final pareciera de que la clase la estaban recibiendo los papás y no los hijos, ¿verdad? Quizás ahí fallamos un poco, ¿verdad? Porque no dejamos que se desarrollaran los niños, se pierde el contacto social también, ¿verdad? La interacción con otros niños, en donde ellos aprenden a convivir, a crear amistades, lazos emocionales, ¿verdad? Está también el sedentarismo, porque en la casa obviamente el niño iba a estar, si está encerrado, iba a pasar siempre comiendo, siempre descansando, claro. Siempre solo pendiente del teléfono. Entonces ya no es como aquellos juegos donde en el recreo, ¿verdad? Ya claro. Podías correr, gritar y sacar todas esas emociones, ¿verdad? En cuanto a la forma de educación también cambió, porque se necesitaban nuevos instrumentos de trabajo. Necesitabas conseguir una computadora, necesitabas conseguir audífonos. En el caso de los profesores tenías que virtualizar todas tus clases, implementar también nuevos métodos como son los audiovisuales y las nuevas plataformas, ¿verdad? Realmente es un cambio grande. Yo sé que el estrés que esto ha generado, aparte, bueno, por un lado, la pandemia como tal ya está, en pocas palabras, disminuyéndose. Sí. Pero estamos todavía con una pandemia muy alta, que es el estrés. Sí. El estrés que tienen tanto el alumno como el docente.
Sí, Y a eso le sumamos el estrés de los padres. el de los padres. ¿Por qué sucede? En el caso de la educación superior, creo que el padre tiene que estar soportando al hijo con sus temas Sí, complicados. Aparte que esto implicó también gastos en un equipo de mucho más, el internet. mucho más potencia, un interés de una banda mucho más amplia. El equipar eso para poder responder a las tareas. Sí, ¿Y cuál es lo más triste? por eso es que también hay bastante deserción escolar. Eso. El docente en este caso, ¿cómo queda con su recarga laboral? Ah, terrible, terrible, porque, bueno, quizás yo lo voy a decir esto desde mi vivencia, ¿verdad? Ujú. No sé si es que en todos ha pasado lo mismo, ojalá que no, pero en el caso digamos, de la educación superior, hay gente de que trabaja y prestaciones laborales bien favorables, entonces está por ley de salario, por ejemplo, esa gente tiene todas las condiciones para poder trabajar. En cambio, los que no tenemos esa condición, tenemos unas condiciones bien adversas. Yo, por ejemplo, tenía a mi cargo una computadora y que esa computadora a mí me hicieron firmar un documento en donde decía que si se llegaba a arruinar, yo lo tenía que pagar. Y como la institución en la que trabajo compra las cosas por licitación, entonces el precio se aumentaba hasta el triple. Claro, sí. Entonces, y después incluso me dijeron de que no podía sacarla del lugar de trabajo. Entonces me tocó regresar mi máquina de trabajo, el único instrumento que tenía para comunicarme con un estudiante. Me tocó comprar mi propia máquina, me tocó comprar mis propios audífonos. Obviamente, como la circulación se limitó, me tocó pagar mi propio internet. Entonces estamos hablando de un trabajador de que incluso tiene que conseguir sus medios de producción, ¿verdad? Sus herramientas de trabajo para poder subsistir. Ahí no hubo mayor apoyo realmente en la institución. Ahora, una cosa que también me gustaría que nos lo comentases, el salario. ¿Ha habido estado el pago puntual, tomando en cuenta que ustedes han seguido laborando como tal? Sí. Desde la casa, manejando los grupos de clase, pero ¿y el salario? Fíjese que en el caso de los profesores que somos así contratados hora clase se llama, sí se ha pagado, pero en muchos lugares se ha retrasado. Se ha retrasado porque como no hay gente que esté trabajando, vamos a decir, de manera permanente en un lugar, entonces es difícil contactarlos. Porque lastimosamente a uno en un principio cuando lo contratan sí se acercan a uno, sí le hablan, uno se hace cargo del trabajo y luego se olvidan de uno. Entonces a la hora de pagar, por ejemplo, ya uno es el que tiene que buscar los medios para que le cancelen. Y la gente por medio de las redes es bien difícil comunicarse, ¿verdad? Yo enviaba un mensaje y no sabía si lo había visto, si no lo había visto la persona que estaba encargada de contratarme. También porque ha habido deserción escolar, obviamente ha bajado la cantidad de estudiantes, se ha reducido el número de grupos de clase, entonces ahí también se ha reducido el número de profesionales. Y la matrícula como tal de los jóvenes que participan en la materia que tú impartes, ¿se mantiene la misma cantidad de jóvenes o ha disminuido? Ha disminuido y ha decaído bastante la educación, hay que decirlo, porque bueno, hay gente de que no pudo adaptarse ni al sistema ni por las condiciones. No pudo conseguir computadora, el internet no le trabaja donde está, no tenían cómo solventar eso, ¿verdad? Entonces esa es la primera tasa de deserción. La segunda es que la gente que permaneció estudiando se acomodaron demasiado. Por ejemplo, en clase presencial el profesor tiene control sobre el grupo y ve la evolución que lleva el estudiante. Por las clases virtuales no se puede ver eso. También en el caso del diálogo, ¿verdad? Que se rompe, ¿verdad? Se rompe ese diálogo entre estudiante y profesor. Si acaso había un inconveniente, ¿verdad? La forma más fácil de resolverlo era quejarse. Como realmente yo soy el profesor encargado de la asignatura, sí, pero hay un jefe de que se encarga de hacer la distribución de la carga, de planificar y todo eso. Entonces los estudiantes tenían a la mano el correo de él
el correo del decano. Entonces llegaban correos inmediatamente quejándose, por ejemplo, que un profesor no daba prórroga en la entrega de una tarea, o que, por ejemplo, pedía solicitud de diferido de una prueba, de un examen, y muchas veces, como se supone de que uno tiene que aceptar la solicitud y analizarla, y si no es una cuestión de peso, entonces no necesariamente se va a aprobar. Entonces se denegaba. Lo que hacían es inmediatamente quejarse. Ahora, con esto que han anunciado que se van a reactivar las clases semipresenciales, ¿cómo van a quedar ustedes? ¿Si van a entrar dentro de ese régimen o se van a mantener siempre así de alguna manera? No, a nivel superior dijeron que no, que sigue el ciclo de manera virtual, cosa de que en cierta forma se agradece, ¿verdad? Porque el año pasado fue bien terrible adaptarse, nos tuvimos que adaptar. Digamos, los profesores que somos un poco más jóvenes y que sabemos un poco manejar redes sociales y otras gadgets, ¿verdad? Sí, se nos hizo un poco más fácil, pero hay gente de que no estaba conectada con la tecnología y que la pasó muy mal. Y ahora, después de que ciertas capacitaciones y cierta experiencia empírica, ¿verdad? Ya sea de que un hijo o un nieto le ha enseñado a manejar esos instrumentos digitales, ahora ya se adaptó. Entonces, lo primero que le dicen a uno es que planifique todas las actividades. Entonces nosotros pasamos diciembre, enero, planificando todo el año, y en el caso de las escuelas públicas, hasta nivel de secundaria, hoy resulta de que se va a cambiar la modalidad. Entonces hay que volver a cambiar nuevamente por lo menos la mitad de todo lo que se desarrolló. Ahora una pregunta que siempre me ha hecho ruido: las horas laborales de ustedes, ¿han disminuido o se han incrementado? No, han aumentado de manera terrible, porque hay que decir esto, y esto es bien curioso. Bueno, yo imagino de que es producto de que las nuevas formas de interacción social han cambiado, es que ha permitido eso. Fíjese de que, uno va a algún lugar a reunirse con sus amigos, a un parque, a alguna fiesta, interacción social ya no existe. Ya no existe aquella plática amena, esa conversación que enriquece, ese diálogo, sino que está una reunión de personas conocidas, o no sé si podrán llamarse amigas ya, y todos están enfocados en el teléfono. Ya se perdió esa costumbre de la conversación. Entonces, como que el teléfono sirve para ocultarse. Entonces, hay una cosa curiosa: en clase virtual, uno desarrolla la clase, por ejemplo, yo doy 10 minutos. La clase dura 50, doy 40 de clase, desarrollo los contenidos a través de diapositivas y doy 10 para preguntas. Y el chat se satura de preguntas. La gente pregunta una y otra cosa, pero lo hace casi como de forma incógnita, porque al final yo no conozco. ¿Quién está yo preguntando? no sé quién está preguntando, nunca he interactuado con él, no sé ni el rostro cómo es. Y la gente pregunta, se suelta, porque como que hay una barrera que lo oculta, cosa que no pasa en la clase presencial. Ahí uno termina la clase, pregunta y todo el mundo se queda callado. Y al final uno dice, bueno, yo entiendo que todos entendieron porque nadie me preguntó, ¿verdad? Entonces, en esa barrera que tienen ahora con la comunicación, con el teléfono, que no es de forma directa, sino que hay un pequeño trampolín ahí, siempre existen preguntas, o aunque sea comentarios. Entonces ahí viene el problema de que no se reducen, ya que yo tengo el acceso, por ejemplo, al correo del profesor o al chat de, por ejemplo, el WhatsApp. Entonces la clase puede hacer que sea a las 10 de la mañana, pero yo recibo chat y correos a las 7 de la noche, 8, 9, 10, incluso hasta las 11 de la noche. Y normalmente la gente, no sé, ¿verdad? Como que se resiente, ¿verdad? Yo por eso les digo, miren, si yo no respondo a las 10, 11 de la noche, no es que yo no le quiera responder, o que hay gente que dice, miren, me dejó ignorado, ¿verdad? Nada que ver, lo que pasa es que tampoco me puedo extender todo el día a trabajar, ¿verdad? Hace unos días me estaba comentando alguien que este fenómeno que tenemos ahora, que se dan esas famosas reuniones y cada quien con su teléfono, que lo han catalogado como el síndrome del avestruz. Que la gente, en el caso del avestruz, entierra su cabeza en una manera suicida. Y nosotros ahora con el uso de los teléfonos inteligentes, enterramos nuestra cabeza en el teléfono y olvidamos que tenemos a alguien alrededor y con el que estamos estableciendo una conversación. Es una impersonalización que se está desarrollando.
Ahora, para ir finalizando, ¿alguna recomendación que podríamos dejarle, uno, al gobierno como tal, que tomen unas cartas más sensatas en el sentido de que si van a entregar herramientas para que los docentes desarrollen su labor educativa, pero que les entreguen las herramientas como corresponde para utilizarlas con libertad? ¿Alguna recomendación que podría quedarse? Bueno, fíjese de que yo ahí quiero mencionar algo. En el caso de eso que se habla de repartir computadores y cosas así, realmente eso no resuelve nada. No resuelve nada, incluso yo creo que es una práctica demagógica en donde intenta comprarse la voluntad del pueblo por medio de regalías. Pero yo le voy a mencionar esto, volviendo a ese punto de la educación virtual, la parte pedagógica no se ha trabajado. Si me pregunta a mí, mire, a mí me dicen desarrolle tal asignatura, usted es el encargado, ¿verdad? Entonces, de la parte pedagógica nadie me dice nada. Yo, bueno, ya tengo años dando esa asignatura y ya sé que cómo la tengo, ¿verdad? La tengo bien dominada, pero hay otros que quizás no tanto, ¿verdad? No, pero y eso no se revisa. Lo que se revisa es, por ejemplo, se han creado infinidad de formatos de informes en donde usted le dicen, mire cuántas horas laboró, qué contenido desarrolló, y ahí yo le puedo poner cualquier cosa, no importa si no lo desarrollé. También está el registro de la plataforma virtual, o las reuniones, las grabaciones de Meet, o de Zoom, o de Teams. Media vez esté ese registro, usted no importa lo que haya dado. Entonces, en el caso de la educación también, usted da, con eso de cuestión de las computadoras, usted las da, pero usted no sabe al final para qué se van a utilizar. Claro, correcto. Incluso me decía un estudiante, mire, fíjese de que a mi hermano le salió bien, me dijo, porque de las computadoras que está dando el gobierno, sí corre el video de Free Fire, y él para eso la ocupa, me dijo. Ya hoy que está haciendo usted el comentario, yo me di a la tarea de investigar qué tan cierto es que a las computadoras no se les puede instalar el sistema operativo, no se les puede burlar lo que tienen. Y me decía un ingeniero en sistemas, me dijo, sí, se puede. Hay una forma de cómo romper con toda la plataforma y la supuesta llave que le han creado, eso se puede romper, entonces... Es que lo que pasa es que vaya, para poner una especie de clave o de candado, vamos a decir, esas computadoras, la desarrolló un informático. Entonces el que tiene la llave de ese candado es otro informático. Claro, y aquí nosotros sabemos de que cualquier cosa se puede hackear. Sí. Por eso es de que si no se diera tanto el robo de los teléfonos, claro, ¿verdad? A usted le roban el teléfono y bueno, usted pone la huella, pone contraseñas de hasta 25 caracteres, pero hay siempre alguien que sabe desbloquearlos y lo vende nuevamente. Todo se puede romper. Sí. Bueno, pues ya para ir finalizando, unas últimas palabras para despedirnos de nuestros amigos. Primero, como les digo, gracias ahí por escucharnos. Gracias a usted también, porque ya en anteriores ocasiones hemos coincidido. Me acuerdo de que me enseñó sobre la caligrafía árabe. En algunas ocasiones fuimos también allá a la mezquita, ¿verdad? Y tuvimos un par de conversaciones bien interesantes. Y qué bueno que usted siga, ¿verdad? Y desarrollando temas de que de verdad nos interesan, ¿verdad? La idea es desempolvar un poco el cerebro que tenemos, porque lastimosamente el salvadoreño no lo está utilizando. Se ha dejado mediatizar con cosas. Bueno, primero fueron los españoles que nos trajeron espejitos. Hoy son los gringos. Hoy son los gringos. Fíjese de que hoy que ya salió eso de que ganó mayoría en la asamblea y todo eso, ¿verdad? Y uno hablaba con la gente y uno, creo que usted estaba mencionándolo eso anteriormente, ¿verdad? Que el salvadoreño trabaja por medio del garrote. Sí, la famosa ley del garrote. La ley del garrote, porque uno intentaba razonar con esa gente y yo nunca pude entrar en razón con nadie de ellos. Están esperando que les caigan los azotes para poder entender, ¿verdad? Y realmente como no existe ni siquiera una formación a nivel político, yo lo publiqué en mi Facebook, ¿verdad? La definición del gobierno actual, y es la categoría o el término holocracia, ¿verdad? Que es básicamente el gobierno de la muchedumbre, ¿verdad? De la chusma, claro, casi que literalmente, ¿verdad? En donde es bien, yo no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero bien equivocado esa forma de cómo se elige aquí en el país. Vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que ha trabajado actualmente la propaganda del gobierno
y no solo de Nuevas Ideas, ¿verdad? De Sino todos. que de todos los partidos políticos, es que le trabajan a la gente joven. Y ellos son los que eligen. Sí. Pero es bien complicado, fíjese, de que yo por lo menos siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿verdad? Que la mayoría andan entre 17, 18, 19 años, de que ellos les gusta opinar sobre política, ¿verdad? Y ellos no saben más que la propaganda que salió en las últimas elecciones, pero a nivel de historia de El Salvador, desconocen completamente, entonces no saben cuál es la tendencia ni la evolución de la política en el país. Y siempre les digo, miren, resulta de que ustedes son los que eligen, pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes trabajan? Entonces, y normalmente el 90-95% es gente que no trabaja, que no declara impuestos, que subsiste por ayuda de sus padres, y resulta que ellos son los que deciden el futuro del país, ¿verdad? Entonces es gente de que por la inexperiencia, ¿verdad? Toman malas decisiones y seguramente dentro de 20 años van a reaccionar. Esa gente va a decir, nos engañaron. Sí, como le pasó a la gente con el PCN, como le pasó con el PDC, con Arena, sí. Luego con el Frente, ahora con las Nuevas Ideas, sí, después ¿quién va a venir? Bueno. En ese término holocracia también hace la connotación, ¿verdad? De que lo que alimenta la holocracia es el rencor. Entonces, cuando uno hablaba con esta gente ahora que tiene mucho poder, siempre decía, no, es que no es ni siquiera para apoyar. Muchos me decían, no es ni siquiera que yo de verdad crea lo que me están diciendo, pero con tal que no lleguen los mismos de siempre. Para vengarse. Era una especie de venganza, ¿verdad? Bueno, lastimosamente somos los salvadoreños que algún día nos va a tocar de nuevo como cuando el general Martínez. Yo creo que por ahí vamos a llegar, porque la verdad es que con la mayoría de la asamblea y con una persona de que es bastante emotiva, ¿verdad? Podemos correr ese peligro. Perdemos la sensatez. Bueno, gracias por tus palabras y estamos en comunicaciones siempre. Gracias a usted también. Te esperamos en el próximo podcast. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.